Querida comunidad, no está desaparecido. He vuelto para que le echemos un vistazo una nueva vez a lo que está ocurriendo actualmente en el mercado. Todo eso y más en este episodio de Kryptonita. Bien amigos, no me acuerdo cómo apretar los botones de esta cosa. Ha pasado un poco de tiempo desde el último video que hice. La verdad es que tampoco ha estado tan entretenido el mercado si lo ponemos en perspectiva, pero ahora vienen cosas bastante interesantes y esa ha sido una de mis motivaciones para que volvamos a revisar lo que ha estado ocurriendo en el mercado. Así que bueno, no vamos a tomar más tiempo, solo que decir que hoy día es el primer día del mes de abril del 2021, April's Fool, así que vamos a ver qué está ocurriendo últimamente en el mercado. Bueno, sin más, vamos a revisar aquí actualmente estamos viendo, esto es el total. Total representa la valorización o el market cap de todas las criptomonedas agregadas menos Total 2. Total 2 solamente representa la valorización de mercado o market cap de monedas que son altcoins, es decir, todas menos Bitcoin. Si nosotros tomamos la sustracción de estos dos términos, vamos a terminar finalmente obteniendo el market cap o la valorización en el tiempo de Bitcoin. Y aquí es bien interesante ver qué está ocurriendo. Si se dan cuenta, aquí ya estaba haciendo un poco de dibujo. eh, Pueden darse cuenta de que se construyó de cierta forma un rango ascendente, ¿ya? Esto es bastante interesante porque, si bien es cierto en perspectiva, digamos en números, para ponerlo digamos en un rango, durante las últimas 7 semanas, es decir, hoy 7 semanas hacia atrás, hemos estado moviéndonos en un rango casi horizontal de una amplitud del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Eso en general se conocen como rangos de consolidación. Y es algo que, bueno, aquí Investopedia lista, y yo solamente voy a tomar las primeras líneas donde dice que consolidación en análisis técnico refiere a la oscilación entre un patrón definido entre los niveles de trading o los trading range. En general se interpreta como una indecisión en el mercado. En este caso no es tanto una indecisión, sino que es más el tema de pausar el mercado antes de que continúe al alza, ¿sí? Recordemos que estamos en un ciclo alcista, así que es bastante probable de que sigamos con un movimiento alcista, solamente que se generó un rango horizontal de consolidación donde, digamos, nos movemos de forma horizontal, ¿ya? Así que eso, como dice aquí, un movimiento oscilatorio entre dos bien definidos patrones del rango de trading. En general es eso, es un movimiento horizontal definido. Entonces, en este caso, uno podría decir, oye, ¿sabéis que aquí no veo para nada el horizontal? Bueno, es verdad, si bien es cierto, no se ve de tal buena forma, de hecho es un poco ascendente. Igual uno podría tratar de medir en la caja, o en este caso, digamos, el cambio en valorización o en volumen durante, si se dan cuenta, 53 días, que es entre 7 y 8 semanas, el cual ha tenido una amplitud del 30%. Ahora, esto no es precio, esto es volumen. Significa que todo el dinero que estaba moviéndose entre Bitcoin y las altcoins, digamos, o el que entraba y salía de Bitcoin, porque también podía pasar a Fiat, tuvo un movimiento del 30% en un rango de 7 semanas. Esto en general no es que sea malo, pero es una forma para pausar el mercado y ponerlo de forma horizontal antes de que continúe, por ejemplo, hacia el alza. Y en otros, ya más adelante vamos a revisar que es muy probable que en otro tipo de activos, en general en índices como el de perpetuos de DeFi, o por ejemplo en el de algunas monedas en específico como Polkadot, han generado sí este rango horizontal de forma muy clara. ¿Qué es lo interesante aquí? Es ver de que hemos seguido generando este patrón que es bastante útil y bastante optimista en general, que tiene que ver con setear líneas de crecimiento cada vez teniendo los máximos más altos y los mínimos cada vez más altos también. Este movimiento como de escalera. Y una proyección, evidentemente esto no representa para nada los niveles que debiésemos testear, sino que solamente para poder ilustrar cuál es la forma o la firma que debiésemos experimentar es algo de este estilo, donde seguimos testeando de alguna forma la franja superior de la caja y donde podríamos eventualmente romper sobre ella y seguir escalando, ¿ya? Lo interesante es que en videos anteriores, de hecho voy a estar listándolo por aquí arriba, hemos visto un concepto que se conoce como LPSY, eh, Last Point of Supply, que en general responde a un movimiento, voy a tratar de dibujarlo por acá, de este estilo. A ver, voy a ser un poquito más conciso con eso, porque finalmente es algo de este estilo. Entonces voy a dibujar esto con un rango horizontal y
no era eso lo que quería hacer, esto. Y aquí voy a poner unas líneas horizontales. En este caso es de forma ascendente, pero aplica el mismo concepto. Y es que justamente se genera este movimiento donde el LPSY se representa principalmente porque, como dice la palabra en inglés, es el last point of supply, o sea, es la última oferta disponible que se encuentra. ¿Qué tiene que ver con esto? Es básicamente este movimiento a la baja. No es porque, digamos, estemos inclinándonos hacia un movimiento bajista, sino que en general este tipo de movimiento hacia la baja, digamos, justamente esta parte que estoy marcando en este momento se conoce como el PSY. Y finalmente lo que se hace aquí es comerse toda la oferta disponible sobre estos dos rangos horizontales, dejar vacío todo esto antes de continuar al alza, donde por lo general este movimiento al alza que ocurre se conoce como SOS o Signal of Strength, que es un crecimiento bastante consistente. Y esto lo hemos repasado un par de veces en lo que tiene que ver con Wyckoff, pero es básicamente una abstracción de la oferta y demanda. Ahora, esto no está aplicado a precio, como les decía, es volumen. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cuánto más dinero o cuánto más volumen debiese entrar en Bitcoin. Bien, eso es una cosa que quería poder ver en general el canal ascendente. Y vamos a ver también qué es lo que ocurre entonces con Bitcoin. También estará ocurriendo lo mismo. Y lo que ocurre es que sí, también tenemos un canal bastante similar. De hecho, si quisiésemos, podríamos, ahí yo lo grafiqué, es muy similar al que se ve en el otro gráfico que acabamos de ver, debido a que representan, digamos, el market cap finalmente es la cantidad de Bitcoin en circulación multiplicado por el precio. Por lo tanto, en general, esa multiplicación hace de que esto permita mantener la firma. ¿Ya? Y una cosa interesante es lo que está aquí en este recuadro verde, que muestra que durante el inicio del año, a la fecha, hemos tenido un movimiento de un 107%. O sea, si ustedes compraban Bitcoin ahí en Año Nuevo, después bueno, igual este Año Nuevo estuvo súper fome, así que bueno, pero después de Año Nuevo, si compraban Bitcoin ese día, desde ahí hasta hoy tenían un movimiento de un 107%. Así que eso es un antecedente bastante interesante y también se muestra este rango alcista. Entonces, digamos, generando esta abstracción de qué es lo que podría ocurrir con la valorización del Bitcoin, siguiendo el patrón también que teníamos voy a ver si es que lo logro graficar acá, con este tipo de escalonado, debiésemos finalmente poder conseguir un movimiento. De hecho, esto se prevalece también en niveles anteriores, en toda esta alza que hemos tenido. By the way, o como comentario, estas líneas de cotas que estoy utilizando acá, en literatura se conocen como líneas de regresión. Y hay gente que le gusta generar este tipo de líneas donde conectas puntos críticos para poder evidenciar algún comportamiento útil. ¿Ya? Este, por ejemplo, yo la estoy dibujando así como así, pero las otras que conecté, si se dan cuenta, marcan soportes en este punto, pero también resistencias en el pasado, como se puede ver aquí más abajito, o esa que está ahí arriba. Entonces, bueno, en general puede ser de que esto no tenga sentido para alguno de ustedes, pero hay mucha gente que le gusta generar estas líneas de regresión porque también permiten generar cotas distintas a las que usualmente nosotros, o por lo menos yo utilizo, que son las horizontales. Estas son diagonales. Entonces, lo que debiésemos observar en este movimiento actual es justamente, voy a dibujar con un verde, es que se pueda lograr un movimiento de este estilo. Ya, obviamente no son los niveles, no es que vaya a llegar justamente a $66.000, probablemente llegue mucho más, pero la gracia es de que la firma o el comportamiento de este movimiento que tenemos ahí que estoy dibujando, eso sí es lo que debiésemos poder interpretar. Y finalmente, para poder terminar y continuar a la siguiente, es que este tipo de movimiento que voy a marcar ahora en amarillo es bastante común. Significa, o en general representa, otro de este mismo LPSY que estamos dibujando, que es como en la frente de Harry Potter, como ese símbolo, pero da vuelta. Entonces es bastante común que se den este tipo de momentos, porque finalmente el mercado no siempre va al alza de forma continua, sino que tiene que reposar. Y finalmente en esta fase de reposo donde se genera ese movimiento hacia la baja, podemos generar un rango horizontal. Digamos, cada uno de estos también son rangos horizontales. Pero lo interesante es de que a su vez están moviéndose en un canal ascendente. Así que eso para que puedan idealmente poder también añadir alguna gráfica o que puedan utilizar ese análisis. Cuéntenme ustedes también qué tal creen que le está yendo a Bitcoin, cómo creen que se va a seguir comportando en el resto del momento, de este ciclo alcista. Pero sin más, también creo que revisemos lo que tiene que ver con la altcoin season o la temporada de altcoins.
recordemos que en este ecosistema no solamente nos medimos por la inversión en Bitcoin. Si bien es cierto, Bitcoin es una de las criptomonedas o es la criptomoneda que tiene mayor alocación de volumen de dinero, en este caso 1. ¿Cuánto era el monto? Vamos a revisarlo enseguida. Recuerden, pueden usar el ticker total para poder determinar el volumen completo que se está tradeando. Y en este caso la valorización de Bitcoin llega a 1.1 trillones de dólares. Es la que tiene más volumen invertido en ella. Pero hay un ecosistema o el resto de las monedas, las altcoins, que también tienen un potencial de crecimiento muy grande. De hecho, eso se mide en esta página que va a quedar aquí abajito, con el indicador que permite medir si es que nos encontramos en una temporada de Bitcoin o en una temporada de altcoins, donde finalmente la temporada de altcoins representa que durante los últimos 90 días una gran cantidad de monedas han tenido una mejor performance que Bitcoin, que es justamente lo que se puede apreciar aquí en este gráfico. Si se dan cuenta, Bitcoin está aquí en negro, con un 88% de retorno durante los últimos 90 días, y todo el resto que está a su mano izquierda tiene un movimiento, digamos, de crecimiento, de retorno muchísimo mayor. ¿Ya? Entonces nos encontramos finalmente en esta fase de altcoins y lo curioso es de que empezó hace poco. Si nos damos cuenta aquí viendo el indicador recién a finales de marzo, ya el 23, 24, el indicador empezó a marcar ya que estábamos en esta fase alcista. Eso significa que ahora las altcoins es muy probable que tengan lo que estábamos esperando, que es justamente que empiecen a explotar y que algunas empiecen a tener estos movimientos alcistas que podrían ser el final del ciclo o, digamos, si es que no es el final del ciclo, sino que hayan estos movimientos alcistas de que generemos una fase de movimiento horizontal para consolidar y después que sigamos viendo movimientos alcistas también eh, mucho más grandes. Como dato, el último ciclo alcista, que fue el del 2017, que es este que está acá, 2018 de hecho, a principios del 2018, duró aproximadamente 3-4 meses. Si se dan cuenta aquí del primero de año nuevo, del 2018, primero de enero, hasta aproximadamente mediados de marzo. Casi 3 meses, o mejor dicho, 2 meses y medio, donde nos encontramos en este movimiento. Y ahora también estamos yendo hacia esa dirección. Podría ser que el ciclo alcista dure lo mismo, podría ser que dure mucho más, podría ser que dure mucho menos. Así que precaución con eso. Hoy, evidentemente, nada de lo que he dicho en este video es una recomendación financiera. Utilicen su propio criterio también para todo lo que tiene que ver con el trading. Y bueno, algunas monedas que podemos darnos cuenta que han tenido un movimiento bastante explosivo, entre ellas, por ejemplo, Uniswap, que es una que hemos recomendado bastante, BNB o BNB de Binance, también una moneda con bastante potencial de crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos Engine, que ha tenido, miren, un movimiento de 4 dígitos porcentuales, que en general con todo el hype que ha existido con NFT, estos activos de arte digital, esta moneda Engine y también, por ejemplo, Teta, han tenido también y bueno, Chilis, que está aquí también, con 2000%, han tenido un movimiento explosivo. Entre otras también tenemos, por ejemplo, Polkadot, que es la competidora de Ethereum en sistemas de blockchain. También 300%, bastante bien. Y incluso Neo, que era una blockchain que antes se conocía como Unshares, ahora también está teniendo una recuperación bastante interesante. Así que hay bastantes monedas que han explotado muy bien, otras que se han quedado un poco atrás, como Litecoin o Bitcoin Cash o Monero, pero aún así puede que hayan algunas que estén generando estas fases de reacumulación de Wyckoff, que son nuestro mejor amigo para pillar el movimiento antes de que ocurra. Así que eso tiene que ver con el tema de las altcoins. Quiero mencionarles una cosita que a mí me parece bastante interesante que tiene que ver con los índices. ¿Ya? En este caso estoy revisando FTX, que es un exchange que permite realizar operaciones de compra y venta digamos, de monedas, pero también posee la gracia de que tiene un índice. ¿Ya? Un índice, evidentemente, puede que esta definición no sea correcta desde una perspectiva financiera, pero como yo entiendo un índice representa un ponderado de muchas acciones o de muchas monedas. Entonces, en este caso, este índice lo que hace es que tú al comprar este índice DeFi perpetual, lo que estás haciendo es comprar una canasta de monedas que corresponden a lo que es finanzas descentralizadas o DeFi. Y justamente aquí es lo que dice, es que DeFi traquea o sigue el precio de una canasta de monedas de finanzas descentralizadas, utilizando una media pesada, o en general eso puede considerarse como una ponderación finalmente de los precios y aquí hay algunas monedas como Kyber Network, MakerDAO, ZeroX, no sé si es Zcash o otra, bueno, REN,
En general muchas que hemos revisado también, como por ejemplo Compound, esta la vimos como en diciembre, o antes, en noviembre de hecho. Polkadot, Link, un oráculo indispensable. Avalanche, otra blockchain que también está dando bastante que hablar en lo que se viene en DeFi y en otros tipos de blockchains. Y Uni también, Aave, la de los préstamos que uno puede conseguir, Balancer también una moneda para generar swaps. En general, comprar este índice lo que implica es comprar una canasta de monedas que en general pueden o han tenido en el pasado un rendimiento bastante interesante. Y sin ir más lejos, voy a hablar de lo que les venía diciendo anteriormente, que era este tipo de rango horizontal que yo les decía, durante las últimas 7 semanas nos estábamos moviendo en un rango de un 30%. Bueno, este tipo de movimiento lo ilustro acá, donde vamos a utilizar este indicador de precio, que está aquí. Y fíjense que si encuadro todo esto en esta cajita verde, nos vamos a dar cuenta de que el movimiento que hemos tenido ha sido aproximadamente un 32% y que ha tomado 60 días más o menos. Aquí podríamos achicarlo un poco más. Yo en general hablo de 7 u 8 semanas, así que 57 días, 60 días, casi 2 meses de un movimiento horizontal del 30%. No es malo para nada, pero en general esto sí es un poco distinto a lo que veníamos viendo un poco antes, que era justamente, por ejemplo, un movimiento de un 285% en 42 días. O sea, antes había en un periodo más pequeño un movimiento más abrupto y ahora en un periodo más grande estamos explorando, digamos, movimientos más lentos. ¿Ya? Y esto es bastante común en un ciclo alcista. La verdad es que ahí no tengo respaldo ahora como para poder evidenciar eso, pero pueden ir a registro y revisar cómo fue en el pasado el tipo de movimientos explosivos que ocurrían y en general Wyckoff también habla mucho de lo que tiene que ver con una fase de rango horizontal de reacumulación. Así que ahora es bastante posible de que veamos un siguiente movimiento una vez que se genere este rompimiento de la parte superior de la caja y que finalmente podamos ver un movimiento al alza. Y voy a dibujarlo aquí con naranjo, que podría ser algo de este estilo. Evidentemente estamos hablando de la firma o la forma de la, de la gráfica, pero no evidentemente de los niveles. Lo estoy dibujando directamente solo para ilustrar el concepto. Esa es una posibilidad, es la posibilidad más optimista y en general es lo que a mí me gustaría que viésemos en este ciclo alcista. Caso contrario, no está de más descartarlo, siempre tengan ojo con que las cosas no pueden ir como planeado y podríamos ver finalmente, voy a dibujarlo en un rojo bastante diabólico, que podamos tener un movimiento decreciente y que nos vayamos a pique y eso ya podría generar o visualizar el fin del ciclo. Pero yo en general creo que no hay que perder la esperanza y hay que estar bastante atento a los movimientos que ocurren. Finalmente, este tipo de patrones, como rangos horizontales de consolidación, permiten ver y definir qué es lo que está terminando de ocurrir con el mercado. Así que por ahí es el consejo que les puedo dar, que estén atentos con este tipo de movimientos que llevamos bastante rato moviéndonos de una forma horizontal y es muy probable de que vayamos a romper la parte superior del rango. Y finalmente, para finalizar el video, voy a mostrarles unas monedas que han estado haciendo esto, eh, que es muy posible de que ya empezaron a explotar y es muy posible que también puedan seguir al alza, evidentemente no para que ustedes vayan y las compren sin estudiarlas antes, así que sean cautos con eso. Pero por ejemplo, Binance Coin, que es la moneda del exchange Binance, ha tenido un movimiento bastante interesante. De hecho, voy a sacar un poco los dibujos y si se dan cuenta, uno aquí a simple vista, sin mucha parafernalia, igual puede identificar un movimiento como una caja, un rectángulo. Y si se dan cuenta, como que estamos rompiendo ese rectángulo. Si ya metemos aquí el dibujito, yo lo que he hecho aquí ha sido principalmente generar este análisis. De hecho, si se dan cuenta, este dibujo estaba hecho desde el principio de mes. Y yo aquí pensaba de que íbamos a romper la caja ahí, seguir hacia el alza. Eso no se dio así. Tuvimos un movimiento no así, sino que esto se postergó y tuvimos un movimiento justamente hacia la baja, que está ahí con rojito. Y finalmente no se logró seguir bajando y conseguimos finalmente el movimiento que estábamos esperando, que fue este movimiento al alza que lo voy a poner aquí. Y actualmente es muy posible que podamos seguir también hacia arriba. Algunos niveles tal vez de interés, yo los tenía graficados con el retroceso de Fibonacci, pero les voy a mostrar de que en general yo lo que hago es tomar el rango más alto y... Ah, fue porque los oculté. No, vamos a ver si logro dibujar. Ahí está, Fibonacci. Tomo este tipo de rango y lo que hago es graficarlo para poder tener un match de los posibles niveles.
Y si se dan cuenta, no sé si ese era el que tenía graficado, creo que el que tenía era un poquito más pequeño, me parece que era algo de este estilo. Si se dan cuenta, bueno, tenemos evidentemente el rango horizontal que estamos actualmente cruzando y ya antes yo tenía puestos un par de resistencias que igual tienen un poco de congruencia con este retroceso de Fibonacci, pero es muy posible de que si Binance continúa al alza pueda llegar a niveles de entre 420 y 540 por lo menos, ya que después hay otros niveles de tener aumento. Pero de momento estamos recién despegando y saliendo de la caja horizontal, así que vayamos por partes. Y otra es BAND, que es una moneda que también hemos revisado mucho tiempo atrás, que también está o estaba haciendo algo bastante similar. La tengo aquí un rango que era un poco distinto. Esta no es la clásica reacumulación de Wyckoff que solíamos ver dentro de la caja, sino que esta variación, eh, que va aquí en naranjo, tuvo una mutación, se podría decir, que fue de esta forma. Tuvimos un testeo de la parte superior de la caja, que eso también se conoce como una reacumulación de Wyckoff, pero en general son otro tipo de reacumulaciones, y luego un movimiento aquí dentro de esto, donde finalmente aquí se genera el spring, si se quiere, o también se podría considerar ya en este movimiento más hacia el alza. Lo bueno es de que aquí logramos retestear este rango, justamente ahí, en esta parte, se generó un pequeño LPS y actualmente nos encontramos saliendo de la caja. Así que es muy posible de que podamos seguir al alza o que, por ejemplo, volvamos a testear y antes seguir al alza. Recordemos que lo que estamos buscando siempre es idealmente este tipo de patrón que corresponde a tener, no era lo que quería hacer, que es tener cada vez mínimos más altos, lo estoy dibujando con amarillo, y máximos también más altos. Máximos, máximos, y el de más arriba más altos. Así que eso en general es lo que les puedo decir para este ciclo alcista que estamos viviendo. Y las últimas monedas que tal vez también puedan estar generando una fase de reposo o que puedan tener eventualmente un movimiento similar, como les decía anteriormente, era Polkadot, que la tengo acá, que también se encontraba moviéndose en este rango horizontal que justamente también correspondía a un 30% en este periodo. Ahí está, 30% en 46 días. Así que actualmente como que podríamos evidenciar de que en esta zona se anduvo produciendo un poco de un resorte, un movimiento un poquito más elevado, digamos, es decir, una variación de precio en un intervalo más acotado, es decir, movimientos más explosivos. Eso en general es lo que yo considero como un spring y que ahora es muy probable de que Polkadot pueda generar este testeo en la parte superior de la caja y continuar al alza. Así que eso de momento es lo que les puedo comentar con respecto a las criptomonedas. Si es que quieren que revise alguna en específico, porfa, déjenlo abajo. Voy a tratar de volver a generar contenido de forma más continua. En general, como les decía, había estado un poco fome, si se quiere, este rango horizontal del 30%, pero ahora que hay un potencial bastante grande de que las monedas puedan empezar a explotar, es que los invito a que también hagan su análisis y puedan revisar qué es lo que pueda ocurrir. Se me olvidó graficar la dominancia de Bitcoin contra las altcoins, pero si la grafican, van a poder darse cuenta que estamos rompiendo niveles históricos o, digamos, resistencias pasadas bastante importantes. Y eso en general es otro índice que permite, digamos, soportar este movimiento de que las altcoins van a tener un movimiento alcista próximamente. Y finalmente Bitcoin también, como lo vimos, está generando este rango alcista en el canal ascendente y es muy posible de que cada vez vaya generando, digamos, estos LPS, SOS en este movimiento de zigzagueo y hay algunos, digamos, resistencias naturales dadas principalmente por la psicología de los números redondos, como $75.000 y también $100.000, que es como el big even, como dicen en Estados Unidos, que son estos números grandes y redondos, así que tal vez por ahí también sea interesante poner algunas órdenes de venta cuando ya llegue a ese punto, o incluso de compra si es que están pensando para el largo plazo. Así que eso es todo por hoy, mi querida comunidad, mis buenos amigos. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si es que les gustó el contenido, denle un like y comenten abajo lo que quieran que haga próximamente. Si están interesados en alguna moneda, en alguna cosa que quieran que vea, bueno, pues lo puedo revisar. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.